Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Más que Raras, nuestro podcast sobre enfermedades raras hecho por unas latinas para todos los latinos. Hoy tenemos a una invitada muy interesante, muy importante y muy querida, así que vamos a presentarla. ¿Cómo estás, Vicky? Muy bien, ¿y tú, Debbie? ¿Cómo vas con ese frío? Muy bien, aquí yo estoy, como ustedes saben, desde Filadelfia, donde hace un frío horrible, tenemos mucha nieve, así que estábamos conversando justamente sobre estos inviernos que no estamos preparados para ellos, ya se nos olvidaron, pero Vicky no tiene ese problema. No, afortunadamente vivo en Florida. Pero bueno, hoy tenemos una conversación muy especial. Tenemos el honor de conversar con una mujer que representa excelencia clínica, liderazgo académico y compromiso profundo con nuestra comunidad latina. Hoy la doctora Adriana Bermeo Ovalle, médica formada en Colombia y actualmente profesora en el Rush University Medical Center en Chicago. La doctora Bermeo es especialista en epilepsia, en neurofisiología clínica, directora médica del laboratorio de EEG y una referente internacional en manejo integral de la epilepsia y crisis funcionales. Ha liderado iniciativas pioneras como la primera clínica especializada en epilepsias para adultos hispanos en el área de Chicago y la clínica multidisciplinaria NES para el manejo de crisis no epilépticas funcionales. Además, ocupa cargos de liderazgo en sociedades científicas como la American Clinical Neurophysiology Society y la American Epilepsy Society. Y ha sido una voz clave en temas como SUDEP, monitoreo en UCI y equidad en salud. Pero más allá de su impresionante trayectoria, hoy queremos conocer a la persona detrás de ese gran título, la médica latina que cruzó fronteras, que construye puentes entre culturas y que trabaja cada día por una atención más humana, más inclusiva y más consciente. Bienvenida, doctora Adriana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ay, Vicky, muchísimas gracias por invitarme. Qué introducción tan linda y tan generosa. Tú sabes que a veces escucho todas estas cosas y no lo puedo creer. Es muy lindo escucharlo de ustedes. Es una felicidad compartir todo lo que pueda compartir contigo, con Debbie, con todos los amigos de habla hispana y de Latinoamérica, con todas las familias que pueda llegarles este mensaje. Encantada de estar con ustedes. Gracias por invitarme a tomarnos un cafecito aquí, las tres juntas. Que Feliz de sea estar aquí. colombiano, eso espero. Ay, ojalá. Bueno, gracias por esa introducción, Vicky, porque justamente iba a comentar que Adriana es de Colombia. Y Adriana, cuéntanos un poquito de tus principios. Estudiaste medicina en Colombia, ¿verdad? Sí, yo soy colombiana, de familia requete colombiana. Estudié medicina en la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad pública más grande de Colombia. Estudié en la sede de Bogotá, que es una universidad pública grande en la ciudad. Y estudié neurología también en Bogotá. Hice la primera, tuve que hacer dos veces la especialización, una vez en Colombia y otra vez aquí. Hice la primera especialización en neurología en la Universidad Javeriana en Bogotá y después vine a Estados Unidos solamente para hacer un curso corto inicialmente de electroencefalografía y ahí como que se abrieron posibilidades de hacer inicialmente un fellowship de investigación, después un fellowship clínico y más oportunidades después de hacer eh, eh, nuevamente la residencia acá y bueno, ya sabes cómo son esas cosas que una oportunidad abre otra y aquí estamos todavía. Y para hablar un poquito de Adriana, antes de Adriana llegar a Estados Unidos, ¿qué Dime. te hizo estudiar medicina? ¿Qué fue lo que te trajo sobre la carrera? Ah, ¿O me- siempre supiste que querías ser médico? Oh, tú sabes, en mi familia no hay médicos, ninguno, todavía no hay médicos en ningún lado de la familia. Pero siempre me atrajo mucho. Ahora mi hija tiene 15 años y está en high school. Y yo creo tanto que esas primeras como impresiones que le dan a uno, las cosas que lo atraen tempranamente, a mí me impresionaron mucho las ciencias naturales y dentro de las ciencias naturales la biología, la física, la química, digamos que eso me atrajo mucho. Yo todavía creo que mi profesora de biología del bachillerato fue una impresión grandísima,
un abrazo que todavía está muy activa. La profesora Aide Bejarano de Cadena fue como una inspiración grandísima para el bachillerato. Y tú sabes cómo son las cosas en Colombia, que yo todavía no puedo creer. Tengo una hija de 15 años y a mí me aceptaron a la universidad a los 17, empecé a los 18 años, que no puedo creer que uno empiece carrera de medicina tan temprano en nuestros países. Así que yo empecé la universidad a los 18 años en la carrera de medicina. Yo no sé si es como muy temprano para uno empezar como una decisión tan importante, pero para mí, digamos que tuve un grupo muy lindo, muchísimo apoyo de mi familia, y bueno, fue la decisión correcta porque así sucedieron las cosas. Yo no sé si fue una decisión como muy, muy grande, muy temprano en la vida, pero no, esa fue la Pero fue la decisión, correcta. fue la decisión que me ha llevado hasta donde estoy. No, no me arrepiento ni un momento porque me ha llevado a conocer muchas personas muy maravillosas en Colombia y en muchos otros lugares del mundo. Bueno, Adriana, y cuéntanos un poco emigrar y reconstruir una carrera médica y profesional en un país diferente al tuyo. Trae En otra muchísimos lengua. retos en otro lenguaje, totalmente. Para ti, ¿cuáles fueron esos retos personales o profesionales que tuviste al llegar a este país? Pues yo creo que fui muy afortunada. Pues tú sabes cómo son las cosas ahora que estamos hablando cómo son las diferencias de culturas, ¿verdad? Claro. Yo pues viví en mi casa durante toda mi carrera, que yo creo que eso es como una bendición grandísima de, a pesar de que uno hace turnos y se queda en los hospitales y servicio rural y todas esas cosas, al final llega a su casa. Y la primera vez que viví por fuera, aparte del rural, fue cuando me vine para Cleveland, pero tuve la fortuna, siempre he tenido la fortuna de encontrar gente maravillosa que me ha acogido en su casa como de su familia, que me ha apoyado, que me ha ayudado, Entonces yo creo que me he encontrado gente siempre muy cálida, muy amorosa, muy de puertas de corazón, que me ha acogido muchísimo. Y en Cleveland, que fue el lugar donde llegué primero, me encontré a una mujer que ha sido como hasta este momento como si fuera mi otra mamá, que me ayudó muchísimo a integrarme, a encontrar como ancla, como familia. Y ella me ayudó muchísimo a poder vivir como lejos de mi casa y también lo otro que encuentra uno es como otras personas de diferentes países del mundo, algunos también de Latinoamérica y otros de otros lugares que están como en la misma transición, que también vienen de lugares de Europa, de Latinoamérica, en Y que Cleveland, también se de vuelven esa familia Japón, escogida. exacto, que se vuelven como la familia de uno, que todos están iguales, viniendo de diferentes lugares, también aprendiendo inglés, también aprendiendo a escribir, también aprendiendo a investigar, también desparchados, como sin plan, lo siento mucho, también entonces como que descubrir comida nueva, descubrir restaurantes nuevos, descubrir actividades nuevas, se vuelve como una actividad de grupo y yo creo que esa comunidad nueva que uno hace con otros de todo el mundo se vuelve como un descubrimiento muy hermoso que te abre Los ojos, la visión. perspectiva. Y yo Sí, creo que eso es lo que permite porque de resto, de otra manera, la soledad puede ser muy, muy, muy abrumadora. profunda. Sí, 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 así sí. es. Sí, y haría mal en no decir que también en esa comunidad me encontré a mi esposo. Wow. Bueno, al que iría a ser mi esposo después. Ese también fue un cambio de trayectoria, porque mi esposo lo conocí durante mi fellowship. Y ya, pues bueno, eso fue otra razón para cambiar la trayectoria. Sí, para la gente que no ha crecido en estos países como los nuestros, Sí, en nuestros países nos quedamos en la universidad
viviendo en casa, Eso es es, lo sí, normal. Las universidades no tienen dormitorios, así es. no es una cosa común donde te dejan en el dormitorio a los 18 años y ahí te quedaste viviendo, nos quedamos en la casa hasta el final, ¿verdad? Entonces, Así es. creo que es importante que la gente entienda un poquito, no es que Adriana fuera más consentida, es que Sí, sí, todos sí, hacemos sí, un sí. poco, Así es, así un es. poco más o menos eso, pero a todos los que hemos, como yo también me fuera de 18 años a otro país y es la comunidad la que te hace, son los otros extranjeros los que te permiten continuar totalmente de acuerdo contigo, pero Así digo, para es. aquellos que no Que crecieron en no nuestros tienen como esa países, cultura. Sí, ahora que estamos hablando de cultura, estas son como las cosas que son como diferentes. sí, es lo más común, pero cuéntanos, entonces luego llegaste aquí y ¿qué te trajo a la epilepsia? Porque si estudiaste neurología, pero algún paciente, alguna interacción en particular que te llevó ahí? Yo creo que una combinación de situaciones. Una, que cuando yo terminé neurología en Colombia, no había muchas subespecialidad, posibilidades de estudiar subespecialidad, pero había muchísimo interés en subespecialidades y afortunadamente eso ha cambiado muchísimo. En Colombia ahora hay muchísimas subespecialidades y excelentes subespecialistas. Yo creo que no solamente en Colombia, pero en Latinoamérica, en Brasil, ni se diga, en muchísimos lugares en Latinoamérica la situación ha cambiado mucho. Hay muchísimos especialistas que han ido a entrenarse en otros países del mundo y no han sido como yo que me quedé, sino que vuelven a Latinoamérica, continúan vinculados a instituciones en Estados Unidos, en Europa, en los lugares donde se han entrenado y han vuelto y han hecho trabajo maravilloso. Yo cada vez que vuelvo a Latinoamérica o que vienen ellos y nos mantenemos en contacto y trabajamos juntos, estoy más felizmente sorprendida o no sorprendida, sino orgullosísima del trabajo maravilloso que la Liga contra la Epilepsia y las personas que trabajan desde Latinoamérica están haciendo, los grupos locales, en Colombia particularmente, excelente trabajo, están haciendo muchas personas en epilepsia en Colombia y, como te digo, en otros países de Latinoamérica. Pero cuando yo hice eso, no había como tanto. La Liga Central contra la Epilepsia estaba haciendo un trabajo en pediatría muy lindo, del cual fui parte cuando fui residente, particularmente en pediatría. Pero no había como la posibilidad de hacer su especialidad tan claramente. Y cuando roté en el hospital infantil, la estructura del programa de epilepsia tenía posibilidades de mejorar. Entonces, para mí, como esa experiencia me, me produjo curiosidad de hacer epilepsia y, y muchos de mis co-residentes hacían lo que yo hice, que era buscar en el último año de residencia ir a pasar un tiempo de una rotación electiva por fuera del país. Eso era como lo que hacían todos los que podían. Ir a España, ir a Argentina, ir a Estados Unidos, hacer una rotación electiva durante un tiempo, durante el último año de residencia. Y eso fue lo que yo hice, tratar de contactar personas por fuera y afortunadamente Adriana Tanner, que es una colombiana también que estaba en Cleveland Clinic, me contestó y me ayudó a contactar personas. Carlos Mayor, que todavía es mi súper amigo y ha sido mentor desde esa época, desde antes, desde internado. Charlie está ahorita en Iowa, es súper lindo. Yo creo que ese es un mensaje enorme para todos, para mí, como te digo, para mi hija, para cultivar relaciones, tener mentores, eh, eh, relaciones que van en las dos direcciones, porque uno no sabe cuándo yo te ayudo, tú me ayudas, eh, digamos que eso construye la vida de las personas para siempre. Eh, Charlie me ayudó mucho hasta conseguir con quién iba a vivir al principio. Eh, y con ellos me puse en contacto con el programa en Cleveland Clinic donde fui al principio y de ahí como que una cosa, como que una puerta abre la siguiente puerta y ya me quedé en Cleveland ahí, haciendo Research Fellowship, después Clinical Fellowship y ahí más oportunidades
con ¿Y el cómo tiempo. llegas a Chicago? ¿Por qué terminas en Chicago? Porque hice Clinical Fellowship y ahí conocí a Stefan y Stefan estaba terminando su fellowship. Después Stefan se fue para Europa a aprender Stereo EEG porque Stefan fue de las primeras personas que se fue como a entrenarse formalmente en Stereo EEG en Europa y volvió a Cleveland y bueno, ya habían pasado como un año y medio, como un par de años y Stefan se vino a Chicago antes que yo a empezar el programa de epilepsia formalmente a Northwestern. Entonces, cuando yo iba a presentarme a hacer la segunda residencia, casi que me concentré en aplicar a los programas de Chicago, que Chicago tiene una particularidad muy linda y es que tiene 5 programas de epilepsia y los 5 programas eh, son muy cercanos y digamos que con el tiempo hemos mantenido eso muy especial que yo creo que es particular del ethos de la ciudad. Chicago es una ciudad muy diversa, extremadamente colaborativa, muy trabajadora y esto es es idiosincrática de toda la ciudad. Chicago es una ciudad muy resiliente, muy diversa, muy trabajadora en todo, a todos los niveles. Y, en epilepsia no es diferente. Y los 5 programas, tú vieras que nos reunimos 4 veces al año, nos presentamos pacientes alrededor de un tema, nos colaboramos, nos ayudamos, hacemos trabajos juntos, que otras ciudades, algunas no, ni siquiera se hablan ni se encuentran, y nosotros digamos que mm, somos felices y orgullosos de tener un grupo a través de la ciudad y del área metropolitana que trabajamos juntos y nos encanta. Estamos orgullosísimos de tener un grupo grande en toda la ciudad que trabaja junto y colaboramos muchísimo y estamos conscientes de que entre mejor trabajemos juntos, mejor están nuestros pacientes en general y que muchas veces nuestros pacientes que si nosotros peleamos por los pacientes, eso no tiene ninguna razón de ser. Los pacientes van a donde están mejor, donde su Se sienten seguranza, mejor atendidos no, y donde también. su aseguranza les paga y de Así pronto no es. tienen la posibilidad de decidir, mejor dicho, que a veces esas como tensiones no tienen razón de ser. Pues, Eh, Adriana, me parece que cuando describes Chicago, Chicago te queda perfecto entonces, sí, porque no, todas no, esas cosas, nosotros, no, pero todo lo que usas para describir a Chicago es como te describimos a ti. tan divina. Así que me encanta que estés haciendo ese trabajo. Y ya que nos estás hablando de los programas de Chicago, sabemos que tienes una clínica especializada que se llama Nest. ¿Nos Sí. cuentas un poquito qué significa Nest para aquellos que están hablando, que no hablan inglés y qué están haciendo en esa clínica? Cuéntanos un poco sobre Claro eso. que sí. Pues mira, yo me entrené como epileptóloga y me entrené en Cleveland Clinic que hacía muchos programas quirúrgicos. Me entrené como epileptóloga de cirugía y todavía mi interés está mucho para pacientes con epilepsia y con cirugía de epilepsia y con manejo farmacológico y eso es gran parte de lo que hago. Pero en epilepsia y en pacientes con crisis hay un grupo de pacientes que tienen crisis no epilépticas. Y esos pacientes eh, tienen una dificultad grandísima y es que no encuentran quién los pueda ayudar en general dentro de la comunidad médica. Ellos tienen crisis que no tienen correlación electrográfica en el EEG y que son tan involuntarias como lo son los pacientes con crisis epilépticas. Esos pacientes tienen crisis que son, como te digo, igual de involuntarias, pero que no son causadas por un exceso de actividad eléctrica en el cerebro. Son más bien causadas por problemas como de comunicación entre áreas de control emocional y áreas de control motor. Cómo funcionan estas crisis en el cerebro lo entendemos menos todavía de lo que entendemos las crisis eléctricas, las crisis epilépticas. Y estos pacientes, muchos de ellos han tenido experiencias traumáticas tempranas que informan
esa disfunción cerebral. Tienden a tener más depresión, pero los pacientes con epilepsia también tienen mucha depresión, más ansiedad, los pacientes con epilepsia también tienen ansiedad, entonces necesitan un manejo más combinado de neurología y de psiquiatría y de psicoterapia como de rehabilitación, y como que no encuentran quién pueda ofrecerles todo el manejo combinado que necesitan de neurología, psiquiatría, psicoterapia, trabajo social, y terminan como encontrando una persona que les dice vaya para allá y la otra persona que les dice vaya para allá, y no encuentran en ninguna parte. Ese tratamiento de estas personas es muy costoso para el sistema de salud, porque lo que hace el sistema de salud es que se gasta muchísimo dinero tratando de demostrarles a ellos que no tienen lo que no tienen. Y ellos ya saben que no tienen lo que no tienen. Les dicen otra vez, pero es que tú no tienes epilepsia. Y pues no, no tienen epilepsia. Y otra vez les dicen que no tienen epilepsia. Y eso termina siendo tremendamente frustrante para los pacientes, para los doctores. Terminan siendo unas relaciones confrontacionales que son muy dolorosas y otra vez traumatizantes, porque si han tenido una experiencia traumática, se encuentran con otro doctor que otra vez resulta traumatizante otra vez. Afortunadamente, la comunidad de epilepsia ha entendido más y más que nosotros estamos en una posición muy importante en la que podemos ayudar a estos pacientes en vez de rechazarlos otra vez. Tanto así que la Sociedad Nacional de Centros de Epilepsia, el Centro Nacional de Centros de Epilepsia, ya en sus últimas guías ha recomendado que los centros de epilepsia tengan programas para estos pacientes, porque para los pacientes no hay diferencia, ellos vienen con crisis, y ha recomendado que los centros de epilepsia tengan programas para ayudarles. Y nosotros hemos desarrollado, no somos únicos, en realidad nuestro programa es desarrollado similar a otros. El Brigham and Women's Hospital nos ayudó a desarrollar nuestro programa, y el programa se llama NEST, Non-Epileptic Seizure Treatment Program, programa de tratamiento para pacientes con crisis no epilépticas, y es una colaboración multidisciplinaria entre un neurólogo, que soy yo, un psiquiatra, una trabajadora social que hace la psicoterapia, y otras trabajadoras sociales que hace como el trabajo social de reintegración a la comunidad. Y entre las 4, y neuropsicología, entre los 5, como que ayudamos al paciente por todos los lados para que lo podamos contener y ayudar a progresar con sus necesidades de neurología, de psiquiatría, de psicoterapia, con una visión de rehabilitación, de trabajo social, para que podamos ayudar a controlar todos los aspectos que tienen estas crisis y reintegrarlo a poder hacer que esas crisis no le detengan la vida, para que pueda controlarlas, mejorarlas, pero más importante que eso, no dejar que esas crisis le controlen la vida y pueda reintegrarse a la vida. Y yo le digo a los neurólogos cuando les doy estas charlas al respecto, que el objetivo es el mismo objetivo que tengo con mis pacientes con epilepsia, que tengan menos crisis, que las crisis sean menos discapacitantes, que tomen menos medicina, que tengan menos efectos secundarios, que pueda volver al colegio, que pueda volver a la universidad, que pueda volver a manejar, lo mismo, los mismos objetivos que tengo con mis pacientes con epilepsia. Y ese mensaje a los neurólogos les suena bien, porque ellos están acostumbrados a estos objetivos. Y a los psiquiatras le digo, usted hace lo mismo que hace con los pacientes de su clínica de psiquiatría, tratarles la depresión, tratarles la ansiedad. Entonces, cuando digo es lo mismo que usted ya hace, les suena menos difícil que tratar algo que ellos piensan que no pueden tratar. Y esos puentes en lo que cada uno hace lo que se siente cómodo en hacer, ayuda a que estos especialistas se sientan más cómodos en alinearse en tratar estos pacientes, y ha sido una buena experiencia.
A veces los neurólogos les parece que tratar a estos pacientes es difícil y yo me encuentro que ha sido muy satisfactorio, porque cuando veo a estos pacientes y han tenido tan malas experiencias, la mayoría me dice lo contrario, me dice, ay doctora, nadie me había tratado así. Y para mí ha sido muy, muy bueno, muy buena experiencia tratar a estos pacientes. Y que Son al final muy estos buenos abordajes van a reducir los costos en los seguros, ¿no? total, Porque es total, pero más importante que significativamente. total, total, y que ellos se sientan bien, que escuchados, ayudados, que pueda volver al partido de fútbol de la sobrina, nada es mejor que eso. Y Y también habrá mucho estigma, satisfactorio, me sí. imagino, ¿no? Habrá mucho estigma con respecto al hecho de que no son, parece epilepsia, pero no lo es. Total, les echan la culpa. Dice, Ujú. pero doctor, yo no estoy haciendo esto, yo no le quiero arruinar la vida a mi familia. ¿Cómo? La doctora Kete Valente, que es una epileptóloga de Brasil, que tiene Yo la un conozco, es maravillosa. concepto Ujú. mental espectacular. Contestó esto cuando hablaron en una conferencia en Medellín, creo. Y yo lo contesto ahora cuando me preguntan eso, porque me preguntan, ¿y qué pasa con los que son fakers o malingers? Los que... Y ella dijo, yo veo estos pacientes y yo de pronto hay alguno que lo esté fingiendo, pero yo nunca lo he conocido. Estos pacientes lo pierden todo, que si hay ganancia secundaria, esos pacientes lo pierden todo y eso es lo que yo veo también. Ellos pierden su trabajo, su familia, nadie haría esto por, nadie fingiría esto, Por porque decisión ellos propia, correcto. porque ellos Ujú. pierden todo, pierden el trabajo. Al contrario, estos pacientes trabajan durísimo, porque es mucho más fácil, y no le estoy quitando el mérito, no le estoy diciendo que sea fácil tener epilepsia. Todas las tres sabemos que es muy difícil tener epilepsia, y es muy difícil ser la mamá de una persona con epilepsia, o la hermana, o pero muchas veces es más fácil para la mayoría de mis pacientes con epilepsia tomarse 2 pastillas en la mañana y 2 en la tarde que tener el trabajo interno personal por el que los pacientes con crisis funcionales tienen que hacer para mejorarse de esas crisis. Es un trabajo muy, muy, muy duro. Entonces, no es que sea así de fácil para todos los pacientes con epilepsia, pero es muy difícil. Es una decisión para muchos de mis pacientes con crisis funcionales muy, muy dura. Entonces, sí hay algunos pacientes que de pronto la historia es diferente para todos, pero, pero yo he visto historias muy difíciles en esta clínica. También he visto muchos pacientes a los que les va muy bien con el tratamiento adecuado. Y cada vez, y eso me mantiene muy ilusionada y muy lista para seguir haciendo ese trabajo, que ha sido muy, muy gratificante. Nos cuentas, Adriana, que Chicago es una ciudad muy, muy diversa. Entonces me imagino que tu clínica también es muy diversa y tus números de pacientes. Háblanos, hablando un poco de estigmas, ¿no? Cuéntanos algunas de las diferencias que encuentras al ver pacientes de nuestra comunidad. Ah, cómo funciona, porque yo me imagino, y la verdad estoy aprendiendo mucho sobre esto, yo no sabía mucho sobre este tipo de enfermedades que no son realmente epilépticas, pero yo me imagino que en la comunidad hispana el estigma será quizás un poquito peor. Pensando yo en todas las cosas que hablamos siempre de las enfermedades raras, donde nos hablamos de la cultura y hablamos de religión, de cosas culturales que pasan mucho en nuestra comunidad. Cuéntanos un poco de la diferencia de trabajas con mucha gente hispana, me imagino. Sí, yo tengo una que consulta desde que empecé como attending en Rush y en Chicago, que tiene muchísima comunidad mexicana, puertorriqueña, dominicana, colombiana al menos, pero también hemos tratado de construir un grupo completo, y ahora sí que lo tengo completo porque ahora tengo Nurse Practitioner, que es colombiana americana, para tener un grupo completo de dos de mis MAs. Son no solamente
tienen competencia de lenguaje, pero también competencia cultural, que son diferentes. Y también todos somos Qualified Bilingual Speaker, lo que significa que no solamente hablamos español, pero que tenemos que recertificarnos cada cierto tiempo. Yo también tengo que ir y hacer un examen para que tengamos como la certificación. Y Rush es muy específico con eso, no importa que hablemos, también tenemos que certificarnos, que me parece es bueno. No somos translators, no podemos hacer simultáneos translation, sino tenemos que certificarnos para poder comunicarnos con los pacientes. Y tenemos dos nurse practitioners, el front desk, la persona del frente también es bilingüe y cultural competent, y mi nurse practitioner también. En este momento, todos los días, entre la mitad y 2/3 partes de mis pacientes son hispanos. Wow. Y no separo la consulta, sino que la tengo todo al mismo tiempo, porque no quiero que sea como que el lunes y el miércoles, porque no quiero que nadie se sienta como discriminado, sino que todo el tiempo mis pacientes son hispanos o no hispanos. Bueno. Y hemos tenido como grupos y bueno, la diferencia de la consulta, la otra experiencia interesante es que no es completa en Chicago y en América, yo creo, no hay una línea clara de quién es hispano y quién no es hispano. Te voy a decir que cuando mis pacientes llegan, yo no puedo saber. Algunas veces está ahí que prefieren, pero aunque prefieren español o inglés, yo pregunto cuando alguien viene, porque no importa que si se llama Rosa Pérez, puede preferir que hable inglés. Y aunque diga español, puede que haya cambiado y quiera ahora hablar español. Cuando yo entro y pregunto, ¿prefieres tu consulta en español, English o Spanglish? ¿Qué crees que es lo que más frecuentemente contestan? Spanglish. Spanglish es el lenguaje preferido en mi consulta. Y es lo que hablamos todos. Claro que sí, todos hablamos en este Spanglish. Podcast es Spanglish totalmente. Totalmente, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿prefieres español, English o Spanglish? Spanglish es el más frecuente. Y la mayoría de Spanglish es porque mis pacientes hispanos vienen más frecuente con familia. Y la familia, generalmente, la mamá habla en inglés y la paciente habla la mamá habla en español y la paciente habla en inglés, o viene con la hija que prefiere que le hablemos en inglés y la mamá habla en español. Entonces, como que toca ahí como cambiar durante todo el tiempo. Entonces, es siempre una consulta súper dinámica. Yo no traduzco a veces, traduzco un poquito aquí, un poquito allá, le hablo a la mamá, le hablo a la otra, cuando hay que decirle la misma cosa diferente, porque entonces siempre como que es una consulta súper dinámica respecto a que la mayoría de veces todos entienden, pero hay cosas que quiero decirle a esta persona y de pronto siempre me aseguro que el paciente oiga todo. Entonces, si el paciente entiende todo, pero hay algo que quiero que especialmente entienda mientras que entienda todo, pero siempre me aseguro que no hablo nada en lenguaje secreto que mi paciente no entiende, porque mi paciente es el receptor de todo, ¿verdad? Pero el lenguaje puede cambiar un montón durante la consulta. Yo quiero un médico como tú. ¿Dónde consigo yo también? Me mataste. Es verdad, no se consiguen así de buenos, Adriana. Ahora, una de las cosas que ahora que me preguntas esto ha pasado es que sí tenemos algunas concepciones diferentes con cirugía de epilepsia, me ha pasado, porque siempre hay como estos conceptos que, es que el hijo de fulanita tuvo una cirugía de epilepsia. Puede ser que haya tenido un sangrado gravísimo y le drenaron un sangrado y quedó muy discapacitado o falleció. Y eso no tiene nada que ver con cirugía de epilepsia, pero fue una cirugía craneal. Entonces, hacer grupos necesariamente, o no grupos, sino parejas que hablen directamente con la otra pareja nos ha ayudado un montón. Y si son parejas hispanas, entonces tengo un par sobre todo de pacientes que
pues de parejas, que uno de los dos ha pasado por cirugía de epilepsia, que después de la cirugía me dice, doctora, nosotros felices hablamos con el que usted nos diga de cómo nos fue en la cirugía, y ellos siempre, y cada vez que vienen, me dicen lo mismo, y si tiene otra familia que quiera que hablemos con ellos. Entonces, como que, y hablar en español, y hablar de lo que significa de verdad, qué tanta ayuda necesitó, cuándo pudo volver a comer, cuándo, pues no, a comer como lo que quiere, cuándo pudo volver a caminar, cuándo pudo volver a tener reuniones con la familia, o sea, cosas que son realmente importantes. Ha sido como muy transformador para la familia. Entonces, esas cosas, discutir realmente lo que importa, o sea, qué es importante para ti, porque no es lo que es importante para mí, sino lo que es importante para ti. Y Porque además que todos teniendo en tenemos objetivos cuenta diferentes. las diferencias culturales Total. dentro de la misma comunidad latina, ¿no? Es los dominicanos, los puertorriqueños, los Total, mexicanos total. también tienen un concepto distinto, y también cuál es el concepto de mujer dentro de los médicos, ¿no? Porque a veces vienen culturas machistas. ¿Cómo lo has sentido tú dentro de este Uy, proceso? esa también me ha tocado. Me ha tocado ganarme alguna vez, ya no me pasa tanto y yo creo que también he aprendido, Venimos pero cambiando. también me ha pasado que también me ha pasado que me han dicho, no, pues como soy latino, me tocó la doctora latina. Ay, Dios mío, me muero. Así hablando en carta blanca. Y quiero Pero, la blanca. pues sí, porque yo no soy el doctor, el doctor mayor, blanco y hombre. Pero ¿sabes qué? Ese también es un reto personal de ganarse la confianza de eso, ¿sí me entiendes? Como que ese me tocó, sí, ese es como mi castigo por ser latino, me tocó la doctora latina, mujer, Es parte de tu mujer, labor. mujer y latina. Pero sabes que eso es como un reto chévere, porque toca ganarse, ese toca ganársela. Y yo creo Entre que respeto, esos confianza, también me los he ganado, esos también me súper los he bien. ganado. Y además lo otro que yo les digo a mis pacientes es que la relación médico-paciente es como todas las relaciones. A todos no nos va igual con todos, ¿verdad? Esta es una relación y tú tienes el derecho de tener la mejor relación que tú puedas tener. Debbie, tú debes tener el mejor médico que la mejor relación que tú puedas tener, debes tener el médico con el que te relaciones mejor, con el que te puedas comunicar mejor, con el que te escuche, con el que te sientas vista, con el que con el que te lleves lo mejor. Y si este no es, pues de pronto hay que buscar otro, como en todas las relaciones, ¿verdad? Entonces, pues yo no voy a ser la mejor para todos, Claro. ni siquiera para todos los latinos, porque es que tenemos tantas dimensiones, ¿verdad? Hay médicos que les gusta más, que se sienten mejor con una mujer, hay pacientes que se sienten mejor con una médica mujer, otros con un médico hombre, y eso no quiere, ni siquiera tiene que ser de género concordante. Yo tengo muchos pacientes hombres que se sienten mucho más escuchados con una médica mujer. Claro. Y son diferentes como, digamos que... Es una relación, como tú dices, una relación como cualquier otra relación. Es una relación como cualquier otra relación. Pues qué bonito eso, porque no, sabes que no es algo que se comunica mucho así. La gente no siente me tocó este médico ya. Sí. Y no debe ser así, como tú dices, debe ser una relación Sí. entre dos personas. Y lo que pasa es que epilepsia es una relación larga. Esa es una de las cosas que yo quiero muchísimo de lo que yo hago. Y es que hay días que solo soy yo y mi cafecito y estoy solamente con mis brainwaves y ya, y otros días que tengo mi consulta y tengo pacientes que llevo viendo 15 años y nos conocemos muchísimo y afortunadamente algunos días hablamos de los niños y de qué vamos y cuáles son qué vacaciones tuviste este año y toma tu prescripción y see you next year. Y otros días que también estamos ahí para los días más difíciles, como ustedes saben muy bien, para los días más difíciles, para los días más dolorosos, pero también estamos ahí. Y eso es un privilegio también. O sea, los días
los días más duros también son un regalo de poder estar ahí juntos. Adriana, haces muchas cosas, obviamente, pero Sí. nos comentaste al principio que también tienes un podcast. Quiero que el Sí, minutito que nos queda nos hables de tu podcast, por favor. sí, claro que sí. Bueno, yo hace unos años trabajo con la American Epilepsy Society y una de las actividades más chéveres, así muy latina, chévere que he hecho es ser contributing editor de Epilepsy Currents, que es el journal de American Epilepsy Society, que es un journal muy diferente que otros journals porque lo que hace es buscar en la literatura los artículos que son como relevantes para los no solo los médicos, también los pacientes, las como ustedes que son muy de la personas de la comunidad que quieren estar al día de todo lo que pasa. Epilepsy Currents busca para las personas y les hace comentarios que son relevantes a qué es lo que está pasando en epilepsia. Y eso, yo escribí comentarios por 6 años y después Epilepsy Currents quiso empezar un podcast. Entonces dijo, ¿quién quiere hacer un podcast? Y yo alcé la mano y puse una propuesta para ser host del podcast y me aceptaron mi propuesta. Entonces, durante ya como 3 años, yo creo, he sido el host del podcast y ha sido una experiencia muy rica porque lo que hacemos es invitar a los que escriben los comentarios, al que escribe el comentario y a los autores del artículo que inspiró el comentario. Entonces, invitamos al que escribió el comentario, al autor del artículo que inspiró el comentario y les hacemos preguntas para permitirles como tener el diálogo que tuvieron durante el comentario, las preguntas que de pronto hizo durante el comentario, permitirles explicar por qué le interesó este artículo, qué le contesta a esta pregunta, cuál fue el diseño de la, y sobre todo ponerlo en contexto y hacer lo que ustedes hacen aquí, que es como presentar a la persona detrás del trabajo que hicieron. Y ha sido una experiencia súper linda porque me permite conocer a esas personas, invitarlos a hablar. Y bueno, ya este es mi último año, este año 2026 es mi último año de host. ¿Cómo Y se llama el podcast? se llama Epilepsy Currents Podcast. Ok. Porque Bueno, vamos a seguirlo. es el podcast del Epilepsy Currents y ya este es el último año. Doctor Rohit Marwar es el Associate Podcast Editor y va a continuar siendo el podcast editor de Epilepsy Current Podcast, que es el journal de American Epilepsy Society. Pondremos la información en las notas Ay, del qué lindas, episodio muchísimas y también gracias. sobre la clínica para que la gente sepa cómo se tiene que comunicar contigo, lo que sea, pondremos todo eso en la Claro que sí, encantadísima. Así es, Adriana. Bueno, Ay, ya para muchas terminar, gracias. porque se nos acabó el tiempo, pero queremos como un cierre corto. ¿Qué le dirías a las familias que sufren epilepsia o a sus seres queridos en este momento y también a esos estudiantes de neurología o médicos en Latinoamérica? ¿Qué consejos les das? Ay, Dios, que sigan las cosas que les mueven. Yo creo que hacer lo que a uno como lo que se levanta por la mañana y quiere seguir las cosas que lo apasionan, que le interesan, que lo van a hacer como levantarse al siguiente día y volverlo a hacer otra vez, es yo creo que lo más importante para los pacientes con epilepsia, que hay tantas opciones, tantos tratamientos y sobre todo personas así maravillosas como ustedes tratando de conectar a las personas. Yo creo que en la vida yo lo que he hecho más es tratar de conectar a las personas correctas, que cuando esas conexiones pasan, el siguiente paso sucede, ¿verdad? Porque todo el tiempo estamos encontrando tecnología, opciones, y eso pasa porque las personas se ponen en contacto, el que está haciendo esto con el que está haciendo lo otro, y mueven el siguiente paso para que tengamos nuevas opciones y mejores opciones y una vida mejor para todos. Así que esos jóvenes que están escuchando son los que van a permitir las terapias y las opciones de tratamiento del futuro, y las personas que los conectan son personas como ustedes. Yo estoy encantada de que me hayan invitado y encantada
pensar a qué personas vamos a inspirar con nuestra conversación de hoy. Así que muy, muy, muy agradecida. Pues muchísimas gracias a ti. Espero que mucha gente se conecte al escuchar este episodio, tanto contigo como con nosotros, y podamos conectarlos justamente con la persona adecuada. Muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por tu labor y por haber pasado la mañana con nosotros. Ok, una gran inspiración. Muchísimas gracias, Adriana, y muchas gracias a nuestros oyentes que nos escuchan hoy en Más que Raras, un podcast de latinas para latinos. Muchísimas gracias. Adiós. Más que Raras es presentado por Vicky Arteaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.